Hola, mi nombre es Cecilia Gabriela y yo les voy a explicar lo que es el falangismo. El falangismo es un movimiento político español con una ideología fascista que fue fundada el 29 de octubre de 1933 por José Antonio Primo de Rivera. El falangismo también se le conocía como nacionalsindicalismo, que se basaba en una teoría económica y en una política fascista. García. Yo les voy a hablar brevemente sobre la ideología y la creación del falangismo. Este movimiento, para entrar rápidamente en contexto, es un movimiento político que combina la tradición y la revolución del siglo XIX, creado por José Antonio Primo de Rivas. Al escuchar de este movimiento en la radio, cabe mencionar que él ya formaba parte de uno, el cual era la FAE, pero era un movimiento de izquierda y él no estaba completamente de acuerdo con él. Así que al escuchar de este nuevo movimiento, que es el falangismo, decidió unirse a él, pero fue expulsado del movimiento en el que se encontraba. Estamos hablando de que era un movimiento minoritario que a través del tiempo tomaría una gran fuerza, pero esto a raíz de que se unió con las Hons, dándose a conocer el 29 de octubre de 1933 en un mitin celebrado en el Teatro de la Comedia en Madrid, siendo apoyado por los movimientos de derecha, ocupándolo como un grupo de choque. Este movimiento tomaría fuerza a través del estallido de las guerras civiles, y ideológicamente es un movimiento que está en contra del capitalismo del capitalismo y del marxismo. Eso sería todo de mi parte. La doctrina falangista propone la creación de un Estado sindical fuerte, con una vocación totalitaria que organizara a los sectores productivos en un eje vertical de sindicatos nacionales, regidos por un partido en pro de los intereses de la nación. Para conseguir estos fines es el revolucionario, mediante la confrontación directa que fue publicada en el primer periódico fascista en España sobre la conquista del Estado. El Estado sindical nacionalizaría y administraría con métodos, estrategias y habilidades los medios de producción, donde implementaron un sistema de reformas sociales que era señalado por los falangistas de revolucionario. Las Hons eran las siglas de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Era un grupo de carácter patriota y sindicalista con influencias del fascismo europeo, que nació en octubre de 1931, pero el resultado de la fusión se firmó el 15 de febrero de 1934 y el acto público se realizó en el Teatro Calderón de Valladolid el 4 de marzo de 1934, de las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalista de Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma con la Falange Española. Primero se dividieron en dos grupos. El primer grupo estaba reunido por Ramiro Ledesma Ramos. Ledesma era un joven intelectual fascinado por Mussolini, que buscaba tener una revolución nacional para plantar un estado sindical. El segundo grupo fueron las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica, liderados por el abogado Onésimo Redondo. Su núcleo era de carácter fundamentalmente agrario. Estos grupos eran antiparlamentistas y anticomunistas, que construyeron un fascismo español. El ámbito de Ramiro era más intelectual que política y su religión era ateo, y el ámbito de Onésimo era más rural y más agraria que intelectual, y su religión era católico. Los dos grupos en algunos aspectos tenían diferencias, pero en algunos coincidían, y ellos denunciaron lo mismo, que fue la libertad y la conquista del Estado. Como coincidían en lo mismo, existió un movimiento que fue el de la derecha, que fue caduco ya que no coincidía con nada y España fue víctima porque no llegaban a nada, y el otro movimiento fue la izquierda, que era violencia de propaganda marxista. Estos grupos pretendían una revolución nacional, que era la conquista de medios de producción y de la riqueza nacional para los trabajadores. Más que nada, esta revolución fue una revolución hispana. Estos grupos se componían muy bien, ya que Ramiro aportaba la falange, el obrerismo urbano, y Onésimo
es un campesino que aportaba a la Falange un movimiento rural y agrario, aunque después surgieron algunos problemas cuando se fundó la Hons, donde se produce un acercamiento que finaliza la unificación de la Falange española. La bandera de la Homs está formada por un yugo y un haz de flechas. Su origen fue desde años anteriores por el poeta Virgilio, quien aludió el símbolo de las flechas de guerra y la revolución del trabajo agrario y sumisión como emblemas imperiales en la Eneida y en las Georginas, lo que después este símbolo pasó a ser parte de los reyes católicos y después representó el yugo a Fernando y las flechas a Isabel. En 1934, la Falange eligió estos símbolos ya que representaba el gran esplendor en España. Su bandera estaba formada por 3 franjas, que era de color rojo, negro y rojo. Y en medio estaba el símbolo del yugo y el haz de flechas, lo cual su distintivo es un escudo del yugo y el haz de flechas que fueron tomados por los símbolos de los reyes católicos. Hola, mi nombre es Luis Ángel Hernández Carpio y les hablaré sobre la Segunda República de la Hons. Con el surgimiento de la Falange, la Hons, dada su poca capacidad de convocatoria, deja de recibir financiamiento de la oligarquía, que ahora trata de agasajar a la nueva formación con más capacidad de maniobra. La Falange es fusionada con la Hons. Con la fusión pasó a llamarse Falange Española de la Hons, FE de la Hons. También en 1934 Primo Rivera consigue la firma de un acuerdo con el partido de carácter monárquico. Por otra parte, la doctrina nacional sindicalista no lograba atraer a la gran masa obrera, controlada por los sindicatos de la clave mayoritarios. Mi nombre es Jesús Emanuel Hernández Venegas y les voy a hablar acerca de la violencia en la Segunda República. En el periodo de la Segunda República, las organizaciones que se conformaban por jóvenes se caracterizaron por ser violentos. Existían los de izquierda y los de derecha, que se proclamaban revolucionarias, y los de derecha antiliberales. Los enfrentamientos entre ellos eran frecuentes. La situación en el entorno laboral no era la mejor, ya que las organizaciones obreras se enfrentaban a grupos de pistoleros que estaban al servicio de los intereses de los patronos. En este contexto surge la llamada Falange Española, que practicaban la violencia como su día a día. A la Falange de la Sangre, que después fue conocida como la Primera Línea, fueron dirigidas por el militar retirado Luis Arredondo, que tenía el fin de destruir las juntas de ofensiva nacional sindicalista, mejor conocido como la Hons. Las milicias buscaron fortalecerse con la incorporación de honsistas, y con eso comenzaron a ser más efectivas sus represalias. Así como también se dedicaron al desarrollo de una técnica de terror en contra de las organizaciones de izquierda. Tras la proclamación de la Segunda República, hubo en la izquierda una voluntad mayoritaria, no compartida por fuerzas radicales como los anarquistas o comunistas, de establecer una democracia plena. Sin embargo, no existía en el país una cultura política, a izquierda y derecha, capaz de tejer puentes y crear consensos en un periodo marcado en el exterior por el auge de los regímenes totalitarios. Como explica el hispanista Stanley Payne en su último libro, La Revolución Española, de 1936 a 1939, en sus primeros 5 años de Segunda República, hasta las elecciones de febrero de 1936, los gobiernos respetaron las reglas esenciales de una democracia constitucional, aunque su conducta y su procedimiento fueron deficientes en algunos aspectos, como el respeto de los derechos civiles. En cualquier caso, esta democracia poco democrática, como la definió el historiador Javier Tussell, se desarrolló en paralelo a un proceso revolucionario cada vez más violento, que ninguna democracia podía asumir sin un acuerdo. Hola, mi nombre es Luis Ángel Hernández Carpio y voy a hablar sobre las conspiraciones de la Hons. La Falange, a través de su entonces líder y cofundador, José Antonio Primo de Rivera, participó en las diferentes conspiraciones e intonas militares que se produjeron para derrocar a la República. En los últimos meses ya en marcha la conspiración que llevaría al levantamiento con la Falange virtualmente excluida
Primo de Rivera se mueve activamente intentando que este juegue un papel más determinante. En el transcurso de la guerra civil, la Falange combatió en el frente bajo el mando militar de los sublevados y la retaguardia asumió tareas represivas practicando paseos y fusilamientos. Una vez terminada la guerra civil, no fueron pocas las organizaciones que se plantearon la posibilidad de asesinar a Franco como solución para poner fin a la dictadura. Hola, me presento, mi nombre es Iguizal García Perdomo y yo les voy a hablar sobre el desarrollo de la guerra civil. Desarrollo de la guerra. En esta, el golpe fue un estallido de la guerra, que fueron los que provocaron la destrucción de las estructuras, provocando caos y muerte a gente inocente, que no tenía nada que ver en esto. En los primeros momentos, la guerra hubo una enorme represión en ambos bandos, como las ejecuciones y los asesinatos que se extendieron como una pesadilla por todo el país de Madrid. Avance nacionalista durante los primeros meses de guerra. Los legendarios y reguladores, fuerzas profesionales que superaban con facilidad la desorganización y milicia obreras y campesinas, ya que ellos contaban con un mayor número de armas, ya sea misiles, arma de fuego, cañones, cualquier tipo de armas. Y las tropas continuaron su avance hacia Madrid, y de alcanzar Madrid, Franco decidió desviar de nuevo a las tropas para liberar a su guarnición ascendida en el Alcázar de Toledo. La liberación de Alcázar se puede decir que fueron un gran triunfo propagandístico para Franco. En esta guerra hubo muchos muertos, miles y miles de muertos. Batalla de Madrid. Las fuerzas nacionalistas, que fueron dirigidas por Varela, llegaron a las afueras de Madrid el 18 de octubre del año de 1936. Ya en ese mismo año, pero en el siguiente mes, fue que dio inicio a la Batalla de Madrid, ante la superioridad militar de las fuerzas nacionales. Partidos y sindicatos, obreros, movilización del pueblo madrileño, fueron los que defendieron su ciudad. Dieron un grito que se hizo célebre en todo el mundo. Esto dice: no pasarán. Ya dentro, situados en la ciudad, fue sometida a bombardeos aéreos por aviones Junkers alemanes. Quisieron estallar todo a su paso. Y ya por último tenemos lo que fue ya el final de la guerra civil. Ya para finalizar la guerra, el 28 de marzo, las tropas franquistas entraron a Madrid y el 1 de abril del año 1939 fue entonces que se dio por terminado. Soy Jesús Yael Gómez López y les voy a hablar sobre el decreto de unificación. El decreto de unificación fue una norma jurídica promulgada durante la Guerra Civil Española el 20 de abril de 1937 por el general Francisco Franco en Salamanca, y mediante el cual se fusionaban bajo su mando los partidos políticos Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, FE de las Jones, y la Comunión Tradicionalista, creándose un nuevo partido único con el nombre de Falange Española Tradicionalista, y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, FE y de las Jones. Los restantes partidos políticos existentes en la zona sublevada fueron suprimidos. ¿En qué consistía el decreto? Bueno, el decreto era la promulgación del decreto por el que se creaba el Partido Único Falange Español Tradicionalista y de las Jones. Se hizo efectiva el 20 de abril. El decreto constaba de un largo preámbulo y 3 artículos, en los que se creaba un partido único al estilo fascista, el que llama Movimiento, colocaba a Franco a su frente y lo entendía como el soporte del Estado intermedio entre la sociedad y un Estado al que se designa como un nuevo Estado totalitario. Artículos que constituían el decreto.
Falange Auténtica es un partido español de origen y simbología falangista. Lo que busca es el patriotismo democrático, es decir, busca darle más fuerza al pueblo, haciendo énfasis en que se necesita una reforma moral. Este surgió en el año 2002. Su ideología es rechazar al capitalismo y el fortalecimiento de la protección social. Principalmente se busca que tengan una vida digna todas las personas, sin discriminación en cualquier sentido, ya sea raza, color, género o religión, en creencias, y también ellos protegen mucho la vida, por eso están en contra de la eutanasia y del aborto. Ellos también dicen que la participación política no tiene que ser solo como un derecho, sino como una obligación para todos los ciudadanos, y recomienda que participan activamente en asociaciones civiles, sindicatos y empresas. Se les ha descrito como los defensores de una revolución sindical. Para concluir, el falangismo fue un partido político español con diferentes ideologías. Una de sus ideologías fueron las fascistas, las totalitaristas y las nacional sindicalistas. Fue fundado el primer partido político, que fue la JONS, el 29 de octubre de 1933. Este movimiento estaba en contra del capitalismo y del marxismo, que combinaba la revolución y la tradición. El movimiento de la JOMS se firmó de manera pública el 4 de marzo de 1934. Este acto se realizó en el Teatro Calderón de Valladolid. Juntas Ofensivas Hons. Este era un grupo español fascista que existió entre los años 1931 y 1934, de carácter totalitario. Iba en contra de los partidos políticos y el sistema democrático. Este era liderado por Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma. Era un grupo de extrema derecha. Era un grupo minoritario. Se fundó por estos dos líderes ya que tenían cosas en común, entre ellas algunos enemigos. Pero después de esto, ellos se separaron, ya que tuvieron algunas diferencias. Tuvo una colisión con la Falange Española, dando paso a la Falange Española de la JONS.